Hola hermano, buenos días. ¿Cómo estás? Pues gracias a Dios, creo que estamos estrenando, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hoy es el día? Ah, bueno. Es que cuando se estrena algo, desayuno, comida, ¿no? Pues Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios, qué bendición estar aquí y gracias a Dios todo lo que el Señor está dando, proveyendo a la iglesia. Pues qué gusto, la verdad. Es hermoso ver lo que Dios hace, lo que Dios provee. Pues Dios te bendiga, hermano. La verdad que hay alegría en mi corazón de verte, de saludarte, de bendecirte y que el Señor me dé gracia para compartir esta palabra, esta enseñanza, porque todos necesitamos del Señor. Amén, hermano. Pues vamos a orar, hermano, vamos a darle gracias. Que el Señor pueda darme sabiduría para compartir este mensaje y que sea de provecho en nuestra vida. Padre Santo, bendecimos tu nombre. Te doy gracias por esta palabra. Gracias porque tu iglesia te alaba, te exalta, Señor. Pero queremos también tener un corazón obediente, bendito Padre. Que tu palabra, Señor, transforme nuestro corazón, nuestra vida, nuestros pensamientos, Señor. Y que podamos, bendito Padre, llegar a esa obediencia, Señor, por medio de la fe. Gracias, bendito Padre. Te alabamos, te bendecimos. Dame sabiduría para compartir y que tengamos el corazón también para poder recibirla. Bendecimos tu nombre, Padre, en este tiempo tan precioso, Señor. Por tu nombre y por tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues Dios te bendiga, hermano. Gracias a Dios que tenemos este tiempo de poder compartir la enseñanza, la palabra. La última vez que estuve contigo, compartí la palabra de la iglesia de Efeso o de Efesios en Apocalipsis capítulo 2. Y rápidamente vimos en esa palabra, en ese mensaje, ¿sí?, de cómo Dios reconoce en esta iglesia que tiene muchas virtudes, su trabajo, su esfuerzo, su responsabilidad. Una iglesia que tenía entendimiento, sabiduría. Más sin embargo, el reclamo que Dios le hace a la iglesia de Efeso es que habían dejado su primer amor. ¿Te acuerdas? Eso en un contexto así muy resumido. Bueno, ahora vamos a ver a la siguiente iglesia. Es muy interesante el mensaje que Jesucristo le da a esta iglesia, lo que está plasmado aquí en la palabra de Apocalipsis, y es lo que vamos a ver. Y tiene un mensaje bien interesante y muy, muy poderoso. Vamos a la palabra, hermano, ya para entrar en detalle a la palabra. Apocalipsis 2, a partir del versículo 8. Apocalipsis 2, a partir del versículo 8 al 11, dice la palabra. Aquí está hablando Jesucristo. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén, hermano. Fíjate bien, este mensaje es un mensaje totalmente diferente al mensaje que le dio Jesucristo a la iglesia de Efesios, porque esta iglesia de Esmirna, aunque estaba muy cerca de la iglesia de Éfeso, tenían más o menos la misma importancia religiosa, económica, ¿sí? Eran muy semejantes en la forma en que se proveían, pero ahorita vas a ver cómo son iglesias totalmente diferentes, aunque muy parecidas en su localización. Y hay aquí algo bien importante, ¿sí?, en la palabra y de lo que acabamos de leer. En el versículo 8 dice la palabra, ¿sí? En el versículo 9, ¿sí? Dice Jesucristo: yo conozco tus obras,
tu tribulación y tu pobreza. Fíjate bien, hermano. Aquí hay 3 cosas que nuestro Señor Jesucristo va a describir, y es lo que vamos a ver en este tiempo, de la iglesia de Esmirna, que son sus obras, su tribulación y su pobreza. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Sí? De alguna manera, todas las iglesias, ¿sí?, cuando Jesús le habla a las 7 iglesias, le dice, conozco tus obras. A la iglesia de Efesios le dice lo mismo, conozco tus obras. A la iglesia de Esmirna le dice, conozco tus obras. De tal manera, hermano, que las obras dentro de la iglesia son muy importantes. ¿Sale? Pero ahora la pregunta para nosotros, ¿qué significa las obras o qué significa tener obras? Y las obras, hermanos, son las acciones que hacen los creyentes por causa del amor, la fe y la obediencia. Las obras dentro de la iglesia y las obras que tiene un creyente, ¿sí?, son por causa del amor, la fe y la obediencia. Ejemplo, tenemos la obra de Dios. En Génesis 1:1, ¿sí?, habla de la creación y Dios creó, ¿sí?, y habla de toda la creación en todos esos versículos y habla de la obra de Dios en la creación, ¿sí? Podemos hablar de la obra de Jesucristo. Cuando estuvo con nosotros aquí en la tierra, dice la palabra en Juan 5:17, no lo busques, hermano, estoy solamente dando contexto. En Juan 5:17 dice, mi Padre hasta ahora trabaja, y dice, y yo trabajo también. Y esta parte de Jesucristo, aquí le están reclamando, ¿sí?, cuando Él hizo la obra de sanar a un hombre ahí en el estanque de Betesda, y los judíos le reclamaban y lo querían matar, ¿sí? Y Jesucristo responde esta parte, dice, bueno, es que mi Padre trabaja y yo hasta ahora también trabajo. Y lo que está hablando Jesucristo son las obras que Él hacía por causa del ministerio, ¿sí?, de hacer milagros, de atender a los pobres, ¿sí?, de liberar a la gente, de compartir la palabra. Eso era lo que Jesucristo hacía, son las obras de Jesucristo cuando estuvo con nosotros aquí en la tierra. Podemos hablar de la obra de salvación de Jesús en la cruz. Jesús fue en la cruz, fue crucificado, murió, y por causa de ese sacrificio trajo salvación al hombre. Entonces es la obra de salvación de Jesucristo para darnos salvación. Entonces, una parte inherente de la iglesia del cristiano, por causa de nuestra fe, hermanos, son las obras, ¿sí? No podemos ser creyentes, no podemos decirnos cristianos y no tener obras. Ya te estoy poniendo el ejemplo. La obra de Dios, la obra de Jesucristo, ¿sí? Y lo que Jesús le dice a las iglesias en Apocalipsis, conozco tus obras. Entonces es muy importante, hermano, que nosotros entendamos esto, porque las obras es parte inherente de nuestra fe, pero hay 2 clases de obras, hermano, ¿sí? Las obras por causa de la fe y del amor, ¿sí?, y las obras que vienen por causa del pecado. Vamos a ver, así que acompáñame por favor para entenderlo bien, a Gálatas 19, por favor, que ya lo conoces tú esa parte, Gálatas 5, Gálatas 5, a partir del versículo 19, dice la palabra, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y versículo 22, que son el fruto del Espíritu, o la obra del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fíjate bien, hermano, ¿sí? Hay 2 obras o 2 clases de obras que nosotros como cristianos o como creyentes tenemos. Obras por causa de la obediencia, el amor y la fe, ¿sí? O podemos tener obras de la carne, ¿sí? Y aquí ya las describimos las 2. Por ejemplo, en esta parte,
obras de la carne en Gálatas 5:19. Adulterio, fornicación. Ahí me voy a detener. Acuérdate que esta palabra, esta exhortación de Pablo a la iglesia, era para la iglesia. De tal manera significaba que este tipo de obra de la carne o de pecado, estaba dentro de la iglesia. Si nosotros leemos, que ya después te lo voy a dar en otro mensaje, en 1 Corintios 5:1, ¿sí? Aquí Pablo está reconviniendo a la iglesia porque está diciendo y les dice, ¿sí? Porque se oye de vosotros que hay pecado tal cual no se ve en los gentiles, donde incluso alguno de ustedes tiene como mujer a la esposa o a la mujer de su papá. Entonces estaba diciendo aquí Pablo que dentro de la iglesia de Corintio había pecado de fornicación. Entonces las obras de la carne, hermano, aunque estemos dentro de la iglesia y aunque podamos ser o nos digamos cristianos, podemos ser creyentes, pero podemos tener obras de la carne dentro de la iglesia. Ejemplo, la fornicación que se vivía en la iglesia de Corintio. ¿Sí? Hace muchos años en la iglesia, y lo digo porque así es, hermano, y es algo que no debemos de cerrar los ojos, en una iglesia, bueno, en nuestra iglesia, hace muchos años, había una hermana que llegaba siempre con vestimenta pues provocadora y siempre traía escote. Y lo presumía, ¿no? Y era muy evidente, hermano, era incómodo porque la hermana llegaba y hermanito y te saludaba y yo volé, ¿no? Y era incómodo, hermano. ¿Sí? Pues porque estamos hablando de esto. Y resulta que un tiempo después, la hermana se fue de la iglesia y después ya nos enteramos que andaba se consiguió un hombre que era casado. Pues obvio, ¿no? Entonces la hermana tenía ciertas intenciones, ¿sí? Hubo una noticia hace muchos años que salió hasta en los periódicos, una noticia que sí fue, salió en las noticias porque yo la vi ahí, en una iglesia de las famosas que conocemos, salió que el líder de jóvenes dentro de esta iglesia, que era una iglesia grande y dentro de sus características era que tenía un grupo de jóvenes muy grande. Y este líder, que era el hijo de pastor, dentro del ministerio de jóvenes, la noticia fue que seducía a las jovencitas y pues se metía con ellas. Y eso fue noticia, hermano. ¿Sale? ¿Por qué te digo esto? Porque el pecado de la carne, hermano, el pecado de la carne está dentro de la iglesia. Estoy hablando de la iglesia en general, ¿sí? Y por eso Pablo exhorta a las iglesias en Apocalipsis y Pablo a la iglesia de Corintio, porque ahí está diciendo que hay un joven que se está acostando con la mujer de su papá. ¿Sí? En un mensaje después te voy a dar el contexto de este versículo, ¿sí? De que había fornicación en esta iglesia, pero te voy a decir por qué. Te voy a dar el contexto de este mensaje posteriormente, ¿sí? Y con un pecado que también es un pecado muy común dentro de la iglesia. Entonces, por eso Pablo está diciendo aquí en Gálatas cuáles son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia. La inmundicia significa suciedad, contaminado, ¿sí? Y dice la palabra en Isaías 64:6, dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia para Dios. Por eso es muy importante entender cuáles son las obras del creyente
dentro de la iglesia, dentro de nuestra fe, porque no vaya a ser que nuestras obras dentro de la iglesia y para Dios, según creemos que son obras de justicia, pero para Dios son como trapos de inmundicia. Hay que tener mucho cuidado, hermano, porque verdaderamente nosotros en la fe y en nuestro amor por Dios y en nuestra salvación, en la forma en que hacemos las cosas y nos comportamos, podemos estar actuando verdaderamente en obras de la carne, aún dentro de la iglesia. Los pecados más escandalosos que se dan dentro de la iglesia es por causa de fornicación o adulterio. ¿Sí o no? ¿O me equivoco? Son por causa de esto, hermano. Y no nos admiremos porque Pablo lo dijo. Pablo exhortaba a las iglesias. Jesucristo en Apocalipsis, adelante lo vamos a ver, y en esta, ¿sí? Exhortaba a la iglesia por el tipo de pecado que había dentro de ella. ¿Sí? Entonces es muy importante entender que dentro de la iglesia este tipo de pecado, de obras de la carne, tiene que ser quitado. Amén. Y el tipo de fruto que tiene que haber o de obra, pues son las obras, ¿sí? En base al fruto espiritual, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Por eso es muy importante entender y reconocer qué tipo de obras tenemos nosotros. ¿Sí? Dice la palabra, no lo busques, en Romanos 14, versículo 10 al 12, dice, todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, y de manera que cada uno dará cuenta de sí a Dios. Entonces, no nos confiemos, hermano, porque dice la palabra que vamos a dar cuentas a Dios y vamos a llegar al tribunal de Cristo todos. Pero no dice la palabra que hemos sido justificados por fe y para salvación. Y entonces, ¿por qué vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo, de Dios? Pues porque lo que Dios va a hacer cuando nosotros estemos en su presencia es que Él va a juzgar las obras de justicia. Lo que va a hacer Cristo y lo que va a hacer Dios cuando tenga que juzgarnos, Él va a juzgar las obras de justicia, no las obras de la carne. Porque si estamos hablando de obras de la carne, estamos hablando incluso que tal vez no tengamos ni salvación. ¿Sí me explico, hermano? Por eso es muy importante entender la palabra y por qué es importante lo que el mensaje de Cristo a la iglesia le está diciendo. ¿Sí? Dice la palabra en Apocalipsis, vamos a Apocalipsis, hermano. Me parece que es 19:8. Bueno. Yo vale. Apocalipsis 19:8, hermano. Mira qué palabra tan tremenda. Dice, ya ella, está hablando de la iglesia, y ya a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Está hablando de la iglesia. ¿Y la iglesia cómo va a ser vestida? De lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Y de dónde deriva esa limpieza, ese resplandor de la iglesia? Pues de lo de abajo, las acciones justas de los santos. Por eso, hermano, dentro de la iglesia, ¿sí? Y cuando Jesús juzgue a su iglesia, va a ser juzgada, ¿sí? Por las acciones justas de la iglesia. Por eso toda obra de la carne, de pecado, fornicación, lascivia, borracheras, orgías, ¿sí? Mentiras, chismes, todo ese tipo de obra tiene que ser quitada, porque la obra que Dios aprecia dentro de la iglesia son esas obras justas donde la iglesia va a ser resplandecida, va a ser santificada y va a ser arrebatada en los cielos. Por eso es muy importante entender cuál es nuestro actuar por causa de nuestra fe, ¿sí? Y por causa de nuestra obediencia. Vamos a seguir leyendo, hermano, ¿sí? Vamos a regresar a Apocalipsis 2. Dice, entonces, yo conozco tus obras. Ya te hablé de las obras. Después dice,
y tu tribulación. ¿Qué significa tribulación, hermano? Tribulación significa angustia, aflicción o sufrimiento. Puede ser físico, emocional o espiritual. Entonces, cuando una persona está en tribulación, estamos hablando que está en sufrimiento, está en aflicción, ¿sí? Está en pena. Pero aquí hay dos cosas o tres cosas muy importantes, ¿sale? Esta tribulación puede ser física, una enfermedad, ¿sí? Puede ser emocional o puede ser espiritual. Pero la tribulación en general, hermanos, la podemos dividir en dos. La tribulación que viene por causa de la fe, ¿sí? La tribulación, el sufrimiento, la angustia por causa de tu fe, y la tribulación que viene por causa del pecado. Aquí la palabra en Apocalipsis 2, versículo 9, Jesús le dice a la iglesia, yo conozco tus obras y tu tribulación. Jesús sabía que la iglesia, esta iglesia, de Esmirna estaba sufriendo, estaba en angustia y estaba en necesidad. Y Jesús le dice, iglesia, yo conozco que eres una iglesia que está atribulada, es decir, una iglesia que sufre, una iglesia que está en aflicción. Y más sin embargo, pareciera que Jesús consiente este sufrimiento y esta tribulación. ¿Sí? Porque Jesús no le dice que le va a quitar esa angustia, esa tribulación, simplemente le dice, yo conozco y sé que estás sufriendo por causa de tu fe y por causa de tu obediencia. Y al final de cuentas, hermano, esto es bien importante entender qué tipo de sufrimiento o de aflicción, de espíritu, o emocional, o físico podemos tener por causa de nuestra fe. Pablo nos lo dice de una forma muy evidente en Filipenses 4:14, dice la palabra, o dice Pablo, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Pablo estaba muy consciente que todo el ministerio que hacía por causa de la iglesia era para tribulación y sufrimiento para él. En Colosenses 1:24 dice la palabra, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, hermano, Pablo nos está diciendo que por causa de su ministerio, por causa de sus obras, él tenía tribulación y él tenía aflicción. ¿Sí? Y dice la palabra, hermano, si tú lees 1 Corintios capítulo 9, si mal no recuerdo, Pablo dice, él menciona que todo derecho que él tiene por causa de ser un predicador o compartir el evangelio, dice que todo derecho a lo que él tiene, dice que él lo rechaza por causa de seguir, de servir y por amor a la iglesia. Pablo, dice, ¿qué no tengo yo derecho a tener compañera o a tener esposa? Y más adelante dice, ¿qué no tengo yo derecho de comer y de recibir de ustedes por causa de que predico el evangelio? Y empieza a hacer una serie de reflexiones de lo que Pablo tiene derecho por servir a Cristo, pero él más adelante dice, pero todo esto lo hago a un lado por causa de servir y retener mi galardón que está en los cielos. Entonces Pablo, si tú lees todo el libro de 1 Corintios, hermano, Pablo hace exhortación a la iglesia, hace exhortación a los matrimonios, hace exhortación a los jóvenes o a los solteros o a las solteras, hace exhortación a los ministros de la iglesia, porque Pablo les está enseñando a la iglesia cómo tiene que ser las obras de fe y de justicia por causa de haber creído. Por eso a la iglesia de Corintio, le está reclamando y le está diciendo y le está exhortando que hay pecado de fornicación dentro de la iglesia. Esto fue algo que me enteré, está un matrimonio cristiano, al esposo le da cáncer, se muere y a los 2 meses la viuda ya andaba con otro hermano.
A los 2 meses, hermano. ¿Pero qué significa que una hermana que tenía a su esposo y que muere, a los 2 meses ya andaba con el otro hermano? ¿Qué significa? A ver, pues que ya andaba con el hermano desde antes. ¿No? ¿O no? ¿O qué bueno fue Dios que le dio compañero en 2 meses? Hermano, son cosas que pasan, ¿eh? Son cosas que son muy evidentes y por eso la iglesia tiene que ser enseñada, hermano. La iglesia tiene que ser enseñada, los matrimonios tienen que ser enseñados, los jóvenes tienen que ser enseñados, ¿sí? Los ministros tienen que ser enseñados, porque todos venimos de obras de la carne. O sea, todos de alguna manera hemos participado de estas obras y que más sin embargo cuando nos convertimos las traemos a la iglesia, ¿sí? Pero seguimos participando de estas. Y por eso la iglesia de Esmirna tiene sufrimiento y Jesús le dice, conozco tu sufrimiento, conozco tu tribulación por causa de tus obras, que eran obras de justicia y eran obras de obediencia. Y es bien interesante esto porque la iglesia de Efesio, que estaba bien cerquita, era una iglesia totalmente diferente, que prosperaba, que tenía palabra, que era responsable, mas sin embargo su pecado fue que dejó a Dios. Pero la iglesia de Esmirna fue al revés. Ellas tenían fruto espiritual y por causa de ser obedientes y una iglesia que se movía en el amor de Dios, la consecuencia de esa obediencia era que andaban en pobreza y en tribulación. Y aquí Jesucristo le está diciendo, conozco tu tribulación y tu sufrimiento. Y también hay otro tipo de tribulación, hermano, ¿sí? La tribulación que viene por causa del juicio de Dios. Eso lo leemos en Mateo 24, 21. Dice, Jesús está hablando a la iglesia, y bueno, no a la iglesia, está hablando a los judíos. Dice, porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, esto es bien interesante entenderlo, hermano, porque la tribulación puede ser por causa de tu fe, de tu obediencia, de tu amor, en la obra de Cristo, en las obras de justicia. Puede ser tribulación por causa de tu pecado, de mi pecado y desobediencia. Y va a venir una gran tribulación que va a venir como juicio a las naciones y a todo el mundo, hermano. Y lo más interesante que dice aquí es que dice que esta tribulación, tal cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Significa que todo el sufrimiento que tú ves o que hemos visto a lo largo de la historia, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el exterminio a los judíos, la peste negra, todo lo que hemos visto como desgracia humana y que ha sido algo devastador. Bueno, todo eso, hermano, es nada en comparación a la gran tribulación que viene por causa de juicio a las naciones como juicio de parte de Dios. Y por eso es muy importante entender esto, hermano, porque la tribulación como juicio es un sufrimiento como nunca lo ha habido, ni lo habrá, dice la palabra. Entonces son 3 tipos de tribulaciones: por causa de fe, por causa de tu pecado y la tribulación que viene como causa de juicio. ¿Quién desea ser pobre o anhela o no anhela? No es la palabra. ¿Quién aguantaría verdaderamente ser pobre por causa de seguir a Cristo? Alce su mano. Eso es fe. ¿Por qué no alzas la mano, hermano? ¿Nadie quiere sufrir? ¿Nadie? ¿En serio? Señor, ten misericordia de nosotros. Para que te des cuenta, hermano, cómo hay cosas en nuestro corazón. Por eso a veces yo admiro
mucho a Vivi. A Vivi como persona, en el sentido de siendo una mujer de Singapur, con un buen empleo, con buena posición, con un buen ingreso, un país de primer mundo. Y ella decidió, por causa de amor de Cristo, venirse a México con carencias y muchas cosas. Es un ejemplo de que ella, por amor de Cristo, aceptó quitar todo ese galardón que ella tenía en el mundo por causa de obedecer a Dios. Esto es bien interesante, hermano. ¿Sí? Hace poco, en estos tiempos que ya sabes que estoy por jubilarme, a veces planes, ¿no? Tus planes. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Voy a viajar, Y ya quité eso de mi corazón, hermano. Porque son pensamientos egoístas, porque al final de cuentas la obra y la prioridad debería o debe de ser Dios, su obra. Pero en cuanto ves la oportunidad de que te pueda ir mejor, hacemos las obras de justicia a un lado y ponemos las obras de la carne en cosas que nos beneficien. Y todos somos así, hermano. Todos de alguna manera buscamos nuestro beneficio por causa de necesidades que tenemos, pero para poder entender esto, hermano, como por causa de la fe y el amor de Dios tenemos que llegar a un punto a veces de poder decidir, ¿sí?, nuestro bienestar, nuestra riqueza en el mundo por causa de una riqueza espiritual. Es muy interesante esta parte. Y después la segunda palabra o tercera palabra que le dice Jesús a la iglesia: conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Sí? Y ya para completar el versículo, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Por qué dice estas palabras? Porque había unas personas que se hacían pasar por judíos en la iglesia de Esmirna y en la región de Esmirna, y no lo eran. Y lo que hacían es que este grupo de personas judías o que se hacían pasar por judías les permitía atacar a la iglesia de Esmirna. Por eso dice que es sinagoga de Satanás. Y porque al final de cuentas había una ley que obligaba a las personas que vivían en Esmirna que tenían que adorar, a honrar una estatua de César Tiberio, que era una imagen del gobernante de Roma, y puso una estatua ahí en Esmirna, y todos los que vivían en Esmirna tenían que adorar o honrar esta estatua. Y la iglesia de Esmirna no lo hacía. Y por causa de no hacer esto, los judíos y los que decían judíos iban con los romanos y le decían: mira, esos que están ahí no están adorando a la imagen, a la estatua de César Tiberio. Y por causa de esto ellos eran atacados, y por eso era una iglesia pobre. Porque aunque era una iglesia que estaba muy cerquita de Efesio y que estaba muy cerquita del mar como puerto y que tenía la oportunidad de ser una iglesia próspera, por causa de obedecer la palabra y no adorar o honrar la imagen o la estatua de César Tiberio, era una iglesia que era muy atacada y muy atribulada. De ahí venía su pobreza y de ahí venía su tribulación, por causa de obedecer la palabra y no hacer lo que todos estaban haciendo. Entonces, esto Jesucristo, hermano, lo tenía bien en cuenta, y Jesucristo sabía. Dice: yo sé que sufres por causa de mi nombre. Yo sé que eres una iglesia pobre por causa de mi nombre, porque tienes frutos de justicia y porque eres obediente a la palabra y al amor que has recibido para mí. Y mira lo que dice después, hermano, esto todavía está más fuerte. Dice el versículo 10. Aquí está hablando Jesucristo y mira lo que le dice a la iglesia otra vez. Le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados. Y tenéis, ¿qué dice? Tribulación. Aunque era una iglesia que ya sufría, hermano, era una iglesia que estaba en sufrimiento y en aflicción por causa de creer en la palabra y tener obras de justicia, llega Jesús y les dice: ¿qué crees? No temas.
Ay, tú dices, ay, qué padre, ¿no? Jesús me dice, no temas. Pero vas a sufrir más. ¿Qué lo dice? Dice, y Satanás ha pedido, o Satanás, vamos a leerlo. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seas probado y vas a tener todavía más tribulación. Y esto es interesante, hermano, porque pareciera que el sufrimiento que tiene esta iglesia es poco para Cristo y que todavía Jesús le dice, ¿sabes qué? Pues si has sufrido, pues vas a sufrir más. Y la única palabra que Jesús le dice a la iglesia es, no temas. Si Jesús te dijera estas palabras, hermano, te dijera, no temas, pero vas a sufrir más de lo que hasta ahora has sufrido, ¿qué vas a hacer tú? Dirías, ay, sí, qué chido. ¿Te gozarías? ¿Dirías, pues, cómo va? Pero fue las palabras de Jesucristo a la iglesia. ¿Sí? Y algo bien interesante, hermano, de por qué Jesús le dice no temas y por qué la tribulación por causa de la fe cuando viene de Cristo, de alguna manera hay que recibirla con gozo, porque la tribulación que viene por parte de Dios a la iglesia o a nuestra vida es que primeramente tiene un límite. Dios establece tiempos y límites para el sufrimiento o la tribulación. Ejemplo, Pedro. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, no te preocupes, aguanta, porque Satanás me ha pedido que vas a ser zarandeado un poquito. Esas fueron las palabras de Cristo a Pedro, ¿te acuerdas? Jesús le dice al pueblo de Israel, por causa de su pecado y su desobediencia. Dice, por causa de tu pecado y de tu desobediencia, ahora vas a padecer 70 años. Y fueron 70 años de tribulación al pueblo de Israel. Cuando el templo fue destruido, fueron llevados en cautiverio por Babilonia. Y fueron 70 años de sufrimiento y de aflicción por causa de su pecado. Pero cuando viene este tipo de declaración por parte de Dios, hermano, que vas a sufrir, generalmente es porque Dios ya ha establecido un tiempo. Con Job hizo exactamente lo mismo. ¿Sí? A Job le dijo a Satanás, ¿sí? Toca todo lo que tiene, para más no toque su vida. ¿Sí? Y el resultado de esto, hermano, es que después de que viene este sufrimiento por causa de Cristo y la palabra cuando le dice, ten ánimo, ¿sí? Es porque cuando Dios establece un tiempo de sufrimiento para alguien, es un tiempo que tiene un propósito. Y ese propósito, hermano, es para algo que Dios va a hacer por causa de la obediencia y el amor que le tenemos a Él. Por eso Jesús le dice a la iglesia, ¿sí? Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Después dice, hermano, Jesús le dice a la iglesia, sé fiel. ¿Qué significa, hermano, ser fiel? Jesús no está diciendo en ningún momento a esta iglesia, te voy a quitar tu tribulación. No le está diciendo, te voy a bendecir. No le está diciendo, te voy a prosperar. Por causa de mi nombre y por tus obras vas a ser bendecido, prosperado. Pareciera que mientras más obediente y más obras de justicia tiene esta iglesia, pareciera que tiene más sufrimiento, más tribulación. Jesús nada más les dice, no temas, ten ánimo, ya una papachada. Y después le dice esta palabra, sé fiel. ¿Qué significa ser fiel, hermano? ¿Tú eres fiel o no eres fiel? ¿Sí eres fiel? ¿Y qué es ser fiel? Ser fiel es ser confiable, leal, firme e incondicional. Por eso dentro del matrimonio, hermano, la fidelidad es una parte muy importante
porque requiere firmeza, lealtad, compromiso e incondicional. ¿Sí? Por eso la fidelidad, ¿sí?, tiene que ver con una decisión. Tú eres fiel porque decides ser fiel. ¿Sí me explico, hermano? Tú eres fiel porque tú en tu corazón, en tus decisiones, en tu actitud, en tu corazón, en tu amor por esa persona, tú decides ser fiel. Fiel a la amistad, fiel al matrimonio, fiel a la iglesia, fiel a Dios, fiel a tus hijos. ¿Sí? Hace muchos años, cuando mi jefe se jubiló, se jubiló por causa de enfermedad. A mí me tocaba, por tiempo, por experiencia, por lo que tú quieras, me tocaba la jefatura, ser jefe a mí de servicio. O sea, no había nadie más que yo, porque cumplía el requisito, no por lo cumplía. Y a la mera hora, ¿qué crees? Escogieron al que menos experiencia tenía, al que no era muy comprometido y que era amigo de mi jefe. O sea, la persona menos indicada la pusieron de jefe. Para todos fue mucha sorpresa y muchos me dijeron, me aconsejaron que fuera en contra de él y que lo criticara y que ya sabes, ¿no? Porque no les parecía justo. Y yo en mi corazón, y yo conociendo a Dios, por supuesto, yo decidí serle leal al nuevo jefe. No cumplía el requisito y ni lo cumple todavía. ¿Vale? Pero en mi corazón yo decidí serle leal. Porque él sabía que si yo me rebelaba, que tenía mayor jerarquía, porque yo tenía más autoridad que él, aunque yo no era jefe, él me necesitaba de su lado. Y yo en mi corazón, hermano, decidí serle leal, o sea, serle fiel. Por eso la lealtad, hermano, la fidelidad tiene que ser con un acto voluntario y de decisión propia de ser leal a alguien en una decisión que tú estás tomando. O sea, la fidelidad no nace de la nada, ¿sí?, sino la fidelidad es un compromiso que nace de una decisión personal. Y por eso Jesús le dice a la iglesia, después de que le dice que va a sufrir, después le dice que los van a meter a la cárcel, después de que Jesús le dice que van a sufrir más, después le dice, pero tú sé valiente, no temas y sé fiel. Porque la fidelidad, hermano, significa esto, un acto de decisión por causa de servir a Dios, ¿sí? Pero no hay garantía, hermano, en ese sentido, para la iglesia de Esmirna, una garantía de bendición. Si tú lees esta parte de la Escritura, Jesús nunca le dice a la iglesia que la va a bendecir, la va a prosperar y la va a hacer grande. No dice absolutamente nada de eso, hermano. Nada más Jesús pareciera que le dice, vas a sufrir, pero vas a sufrir un poquito más. Y esta parte de la fidelidad, hermano, es una decisión que nosotros como cristianos y como creyentes necesitamos en nuestra vida porque es una decisión propia. Es algo que tú decides serle fiel a Dios. Es una decisión. ¿Sí me explico, hermano? Por eso, y Dios le está diciendo a la iglesia de Esmirna, tienes que serme fiel. No importa lo que sufras, no importa lo que pases, no importa dónde estés. Al final de cuentas, nada más yo te pido que tomes la decisión de ser leal a la decisión que tú ya tomaste. Primera de Juan 1:19 dice, si confesamos nuestros pecados, dice que Él, o sea, está hablando de Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, la fidelidad de Dios, ¿sí?, en la lealtad incondicional que Dios ha decidido, es que Él va a ser fiel a nosotros siempre. Dios es un ejemplo de fidelidad y de lealtad. Hebreos 10:23 dice la palabra, mantengamos firmes sin fluctuar
la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Entonces, la fidelidad, hermano, tiene que ver con el carácter y la toma de nuestra responsabilidad y decisión. Tú decides ser fiel. Tú decides, porque es parte de una responsabilidad y una decisión que tú tomas. Nada es de que, ay, es que me equivoqué, ay, perdón. Se me pasó, discúlpame, híjole, sí, ¿qué crees de ese dinero que tenía que era para ti porque me lo gasté? Perdóname. Nah, ¿cuál perdóname? Bueno, no, ¿cuál? Pero es, en tu corazón te lo quisiste gastar. ¿Ya me explico, hermano? Por eso la fidelidad es bien importante en la iglesia y en nuestro corazón. Y después dice una parte que se me pasó, hermano. Dice Jesús, a la iglesia de Esmirna tienes que ser probado. ¿Qué significa ser probado, hermano? O que nuestra fe tiene que ser probada. Pues tiene que pasar por la prueba. Todos nosotros, la iglesia de Jesucristo, tiene que ser probada en su fe. ¿Cuál fe? Pues la fe de obediencia, de amor y de obras de justicia. Por eso esta parte, hermano, este pensamiento que a veces hay en las iglesias, de pensar que porque ya somos salvos o creemos salvos, estamos en la posición de hacer lo que queramos porque ya estamos justificados. Por eso no cambiamos, hermano. A veces no queremos el cambio por causa de la fe porque pensamos que ya somos salvos y la justicia de Cristo que fue llevada en la cruz es suficiente para que incluso Dios perdone nuestras injusticias o nuestras obras injustas. Y por eso la iglesia de Esmirna, hermano, es un ejemplo bien interesante para poder entender la pobreza que podemos tener por causa de la fe, de poder entender el sufrimiento por causa de la fe, ¿sí? Y de poder entender, ¿sí?, cómo al final de cuentas, porque Jesús le dice, eres pobre, pero eres rica. Eres rica en fruta del espíritu y en servicio. Jesús fue crucificado y llevado a la cruz, ¿sí?, por las obras de justicia que él hacía para la gente. Y la iglesia tiene que ser ejemplo y testimonio de esas obras de justicia, porque ya lo vimos en Apocalipsis 19:8, ¿sí?, que la iglesia, ella, su esposa, tiene que ser vestida de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las obras de justicia. Lo que debe de haber en el corazón de la iglesia, hermano, son obras de justicia, obras de fe, obras de gracia, por causa de que le amamos, y que el sufrimiento, hermano, puede ir por parte de nuestra fe, pero porque Dios así lo ha establecido. No sufrimiento por causa del pecado, pero que al final de cuentas va a venir una tribulación por causa de juicio a las naciones. Entonces, como conclusión, hermano, la recompensa de tener buenas obras, fidelidad, fe probada, inquebrantable ante la tribulación, es la corona de vida. Y nuevamente dice que al que venciere, o sea, al que luche, se esfuerce y pelea, no sufrirá la muerte segunda. Y eso lo vemos en el versículo siguiente, ¿sí?, en el versículo 10. Bueno, hay parte del versículo 10, dice, y seréis probados y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y la segunda muerte, hermano, ya es el juicio del cual te estoy hablando. Entonces, hermano, anímate. Yo no sé qué clase de sufrimiento, aflicción podamos tener, pero sí yo sé que si es por causa de tu amor y tu fe y tu amor a Jesucristo, es un sufrimiento y una tribulación que vale la pena tener. Si tienes pobreza por causa de tu fe, por causa de creer y por causa de no contaminarte en las obras de la carne, Dios te bendiga. Amén, hermano. Nuestra fe tiene que ser probada, ¿sí? Y al final de cuentas, hermano, tenemos que vencer en aquellas cosas que Dios ha establecido que debemos de hacer. Amén, hermano.
Dios te bendiga, hermano. Ponte de pie. Vamos a orar al Señor. Vamos a poner esta palabra en sus manos. Y que el Señor nos dé un corazón así como la iglesia de Esmirna. Tener obras de justicia, obras de amor, obras de gracia, obras que exalten el nombre de Cristo. Aceptar la tribulación, si viene por parte de Dios y por causa de la fe que tú tienes, gózate, hermano, porque va a ser por poco tiempo, porque hay promesa de vida, hay promesa de vida eterna, hay una morada celestial que Dios tiene preparado para nosotros, porque nuestra ciudadanía, hermano, acuérdate que está en los cielos, no en la tierra. Vamos a adorar al Señor, hermano. Padre Santo, bendito Dios, ponemos esta palabra, Señor, delante de ti. Y en el nombre de Cristo, Señor, tú conoces nuestro corazón, conoces nuestras obras, bendito Padre. Y hay mucho, Señor, que todavía tienes que hacer en nuestra vida, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si andamos en obras de la carne, Señor. Si aún siendo cristianos y creyentes, bendito Padre, no hemos entendido, Señor, que tenemos que ser cambiados y transformados, bendito Padre, te pedimos perdón, Señor. Si hay pecado en nuestra vida, Señor,
Te pedimos, Señor, que nos perdones, Señor. Si hemos cerrado nuestro corazón a ese cambio y esa transformación, bendito Padre. Si han pasado años, Señor, y hemos sido orgullosos, Señor, altivos, bendito Padre, moviéndonos, bendito Padre, en el deseo de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida. Perdónanos, bendito Padre. Ayúdanos, Señor, porque no podemos ocultarte a ti nada, bendito. Perdónanos, Señor. Restáuranos, bendito Padre. Restaura nuestro corazón, Señor, si hemos sido infieles a ti, bendito Padre. Si hemos sido infieles, Señor, al amor que le tenemos a nuestra esposa, a nuestros hijos, a tu iglesia, a nuestras amistades, bendito Padre. Perdónanos, Señor. Queremos, bendito Padre, tener obras de justicia, Señor. Obras, Señor, que vienen del fruto del Espíritu, Señor. Que son las obras que son aceptables a ti. Del amor, del gozo, de la paz, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, bendito Padre. Por favor, Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdame a mí, Señor. Por favor, bendito Padre. Si hay tribulación en nuestra vida por causa de creer en ti, Señor, la aceptamos, bendito Padre. Si hay sufrimiento por causa de nuestra fe, Señor, por causa de obedecer tu palabra, bendito Padre, danos fortaleza, Señor. Danos, bendito Padre, entendimiento, Señor. Porque tú estás edificando en nosotros, bendito Padre, una obra maravillosa, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice mi vida, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Que seamos fortalecidos en fe, Señor. Cualquier sufrimiento, Señor, cualquier tribulación que viene por causa, bendito Padre, de obedecerte, danos fidelidad, bendito Padre. Aguantar, resistir, bendito Padre Celestial. Por favor, Señor. Y si hay sufrimiento en nuestra vida por causa del pecado, Señor, si hay tribulación, angustia por causa, Señor, de que hemos decidido mal, porque hay pecado en nuestra vida, Señor, hay pobreza, Señor, hay sufrimiento, Señor, hay angustia, hay tristeza, Señor, hay depresión, Señor, hay insomnio, bendito Padre. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, por favor. Si sufrimos por causa de habernos apartado de ti, perdónanos, bendito Padre. Aceptamos tu voluntad, Señor bendito, como iglesia y como hijos tuyos, Señor. Pon en nosotros ese carácter de ser fiel contigo, Señor, hasta la muerte, hasta que tú vengas, Señor. Que nuestra decisión en nuestro carácter, Señor, siempre sea de mantenernos firmes y leales a ti, Señor. No importa lo que pase en nuestra vida, lo que estemos pasando, el contexto familiar, social, bendito Padre, personal, profesional, bendito Padre, ministerial, Señor. Por favor, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor, con fortaleza, con tu palabra, Señor. Bendícenos, Señor, con un espíritu de mansedumbre, bendito Padre. Con un espíritu de amor, de gracia y de servicio, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Y glorificado sea por tu iglesia, Señor. Que tu iglesia se mueva en obras de justicia, Señor, de amor, bendito Padre Celestial. Por favor, bendito Padre. Bendice a mis hermanos, bendice mi vida, bendice a nuestras familias, Señor. Bendice, Señor, las obras que hacemos por causa de tu nombre. Gloria a tu nombre en esta mañana. Mi Cristo bendito, te honramos con todo nuestro corazón, Señor. Y quita todo pensamiento, Señor, todo actuar, Señor bendito, toda costumbre, Señor, que es contraria a tu palabra, sea quitada y corrompida, sea destruida, Señor.
En el nombre de Cristo, queremos un nuevo estilo de vida por causa de creer en ti, Señor. Bendito y alabado seas en esta mañana, Padre. En el nombre precioso, santo y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo.